Buen día con todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Enfoque al Desarrollo. Aquí está una presentación que la hago en qué hacer en vez de guiarme, porque ¿por qué no se pueden producir 40,000 barriles más? Voy a hablar cómo se podrían producir 40,000 barriles más, porque en realidad cuando uno va por un río es mejor conocer el camino a seguir antes que los obstáculos que existen. Y me voy a basar en eso. Una empresa, sea estatal o privada, se basa en principios básicos de administración. El primero es, como país, y hemos hablado en algo con David, la independencia energética es fundamental. Y eso es a lo que propenden países como Canadá y Estados Unidos, como continente inclusive. Es decir, no tener que importar derivados y tener lo suficiente por lo menos para consumo interno, no depender de otros. Eso es muy importante en la balanza de cuenta corriente. Y toda empresa debe tener una misión que es aumentar el valor de la empresa. ¿Cómo? En reservas a corto, largo y mediano plazo, mediano y largo plazo. Eso es lo que hicimos hace mucho tiempo, desde los años 77, cuando no había un solo barril. Y algunas veces lo he dicho ya, el gerente, el ingeniero Molina, dice, no hay petróleo, bueno, a buscar. La ventaja que tuvimos en la época, digamos, de los militares, en la época inicial, fue que se nos asignaba fondos suficientes para hacerlo, hasta que todos los campos descubiertos hasta ahora, perforados, fueron cartografiados, la mayoría de ellos, diría un 95%, entre el 77 y el 81. Como había una continuidad de operación, nos permitió descubrir por lo menos 8,000 barriles de petróleo in place. Hasta el año más o menos 93. Y la estrategia que toda empresa debe tener es invertir a corto y mediano plazo tanto en las infraestructuras cercanas, en los campos conocidos, cerca de los campos conocidos, y si es lejana, digamos, en campos alejados, pero que tengan buena rentabilidad. Bueno, me van a disculpar que he tenido que abrí digamos, otra presentación, así es que voy a buscar la mía, ¿no es cierto? Entonces voy a... Ya, perdón la equivocación. Entonces, lo que les decía, la misión es aumentar el valor de la empresa incrementando el valor de las reservas a corto, mediano y largo plazo. Creo que hasta el año 93 había un papel que lo hicimos muy claramente dirigido a eso para después producir. Incluso en los años 90, en la ley se incluyó que Petroecuador de los resultados operativos dedicaría el 10% de las ganancias, diríamos, para la exploración y producción, o sea, era autónoma. Además de eso, dentro de la ley, de un artículo que me tocó a mí mismo participar o ponerlo, le incluíamos que puede sola o asociada explorar y producir fuera del país, como lo hace, por ejemplo, empresas como Taiwán. Dentro de la estrategia, dentro de una empresa, se debe invertir a corto plazo en estructuras descubiertas como estrategia, en áreas cercanas a la infraestructura, y a largo plazo en áreas alejadas, pero que tengan una gran rentabilidad. Por ejemplo, hay estructuras que podrían tener hoy por hoy 300 millones de barriles que no hemos perforado, y otras cercanas a las infraestructuras, por ejemplo, las que muy pequeñas, que salieron en la ronda 2. Ahí está, al oeste de Vinita, perdón, al oeste de BHR. No se ha hecho nada. Hay otro cerca de Pucuna. Hasta ahora no se les ve las empresas
que estuvieron en esa ronda que estén perforando activamente. Y digamos, eso creo que es algo que lo debemos hacer. El siguiente. Hay 6 preguntas fundamentales que siempre uno se hace en lo que es escritura técnica. Primero, en inglés son las 5W y una H. Es ¿qué o how? ¿Qué es lo que queremos? Producir 40,000 barriles adicionales. ¿Hasta cuándo? Se hablaba con un plazo hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Quién? Petroecuador más la empresa privada. ¿Dónde? Básicamente yo creo que por asuntos de controlabilidad, que se llama que como Petroecuador el única área disponible que tiene es Ispingo 2 e Ispingo 1. Porque los otros campos, aparte de Sacha, que es un campo que está sobreperforado, diría yo, no tienen condiciones iniciales de yacimiento como en el caso de Ispingo. 1 y 2. Petroecuador tiene 22 contratos en los cuales prácticamente hay que pedir permiso para ir a perforar independientemente. Si no, después hay problemas legales. Y hay también, digamos, en estas zonas para perforar al menos 8 pozos en condiciones, al menos unos 20 pozos en condiciones iniciales que podrían añadir a la producción unos 20,000 barriles diarios. Es decir, al menos 1,000 barriles por pozo. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, nos vamos a la 40,000 en Ispingo 2 y 1? Es porque existen condiciones iniciales de yacimiento. ¿Y cómo? Con perforación y workover. El siguiente, este es un ejemplo que les doy, tal vez no está tan bien multiplicado en general. Aquí está el Ispingo 2 y el Ispingo 1. En esta área, por ejemplo, esta línea en amarillo es la zona de amortiguamiento. Y esta línea, digamos, esta de aquí, es la zona del Parque Nacional, que se conoce como zona intangible. En una zona similar, digamos, el Repsol perforó el pozo Huati 2, que aunque había 3D, no nos fue muy bien. Las reservas totales en estas dos estructuras son más o menos de de POE son 2.700 millones de barriles. Si le aplicas un factor de recobro del 20%, podría haber 540 millones de barriles de reserva en las areniscas basaltena, M1 y U inferior. En esta zona, digamos, se ha considerado que al menos deberían hacerse 6 plataformas adicionales suponiendo que se puede construir ahora una en la zona de amortiguamiento, pero eso no fue el caso. Esto es, digamos, les pongo de nuevo el resumen para anotarse que en el caso de que se desarrolle esta zona no hay que olvidar esta pequeña estructura que puede añadirse posteriormente a la producción. En esta zona vamos a hablar exclusivamente del Ispingo 2, que es extensión del Ispingo 1. El POES total es un poco más de los 600 millones de barriles, que podrían darnos más de 130 millones de reserva. Es más de 600 millones. ¿Con cuántos pozos? En la arenisca, suponiendo que perforamos un pozo por yacimiento, se podrían perforar aquí alrededor de 42 pozos en esta zona. Y si quiere uno, como algunos piensan, 42 pozos en la arenisca M1, sí se haría un pozo por yacimiento. Es decir, si perforamos independientemente, podremos perforar al menos 84 pozos. ¿Okay? Y en estos de acá podemos perforar al menos 105 pozos también para la arenisca M1 y para la arenisca U inferior. En estos pozos, los colores que ustedes ven, en verde está la zona donde existe empuje lateral. En este color lila, en el color lila, donde empuje lateral y de fondo. Y el color amarillo es donde existe solamente empuje de fondo.
Esto es más o menos si es que van a hacer alguna simulación numérica para dar las características de los pozos. Lo mismo en la U inferior. Bueno, ahora en esto vamos a ver la arenisca M1 en un pozo. Creo que es el Ispingo 4, no veo aquí en el letrero. Esta es la arenisca basaltena que tiene cerca de 25 pies, donde vemos que tiene buena porosidad y buena saturación de hidrocarburos. Una cosa importante es que aquí la resistividad aquí es por lo menos, tiene un valor de 30 o más. En la arenisca M1, en la parte inferior, como ustedes ven, es cerca de más de 80 pies. La resistividad es alrededor de 10, porque aquí es 0.1, aquí es 10, perdón, aquí es 1.2, 1, 10. Cuando tenemos estos valores bajos de resistividad, existe la posibilidad de que exista arena suelta, es decir, que tengamos alta producción de arena. Y cuando existe alta producción de arena, se acuerda el ingeniero Sánchez, creo, en un pozo, el Daimi B3, se arenó o Tito San Pedro, no produjo ni un día, se llenó de arena. Es decir, hacer pozos direccionales aquí podría ser de riesgo. Y bueno, eso es como una observación. Estas otras características de producción que tenemos para la arenisca M1, comparando con pozos similares del bloque 16. Las producciones en las pruebas de producción de Ispingo es más o menos por sobre los 1000 barriles. Entonces, debido a que este tiene una viscosidad de 95.4 y suponiendo que todos tienen una permeabilidad de 2 darcies, comparativamente, en un pozo, digamos que en Amo, en un pozo que en Amo da 2200 barriles, en el equivalente en el Ispingo daría 421, un pozo horizontal. Mientras tanto que, no sé, mientras tanto que un pozo que, por ejemplo, en Yinta daría 2254 barriles, en el Ispingo un equivalente horizontal podría dar cerca de 3000 barriles. Y digamos, podría ser el caso porque la viscosidad es más o menos parecido y el cierre y el espesor neto de arena también, es decir, con la finalidad de nosotros poder producir la arenisca M1 si es que estuviese no consolidada, lo ideal sería perforar pozos horizontales, ¿ok? Para subir rápido la producción, ¿ok? Estos valores de aquí que tenemos de transmisibilidad son los obtenidos de multiplicar la permeabilidad por el espesor neto y dividido para la viscosidad y nos da un factor de corrección para la producción relacionada con el Ispingo. Entonces, otro segundo aspecto para producir en el Ispingo 2, que hay que tener seguridad. La arenisca U inferior y arenisca tiene el contacto a menos 47.22. Como es algo arcilloso, es muy posible y hay presencia de glauconita, por seguridad, creo que se debería perforar como que si el campo tuviese el contacto a 47.12. ¿Okay? Estos son los conceptos para producción de la arenisca inferior. En vista de que la arenisca inferior tiene una viscosidad de 231, entonces la producción de esta arena no es muy alta. En las pruebas de producción de 800, 900 barriles. Entonces, probablemente no va a ser un productor tan bueno como la M1. Esto les muestro solamente para referencia en el Ispingo 4. También se tienen
También se tiene también se tiene una arenisca que está el valor por encima de 10, 20, pero existe el riesgo en que ciertas áreas sea no consolidada, por ejemplo acá abajo, y después haya producción de arena. Entonces, por seguridad, es preferible delimitar las áreas de arena poco consolidada y desarrollarlo con pozos horizontales. Bueno, este es un trabajo en general para todo el campo que los tomé como referencia. Este es el caso del Ispingo 2, caso real. En el Ispingo 2 se han construido los permisos que existían de perforación. Inicialmente decían que se iban a perforar 72 pozos, ¿ok? Pero después le cambiamos y le pusimos que es preferible perforar pozos a partir de la plataforma A asterisco, B asterisco y C asterisco. ¿Por qué? Porque apenas el 50% de los pozos previstos aquí podrían perforarse. El apurarse en perforar desde aquí podría tener un riesgo, ya que los ángulos de perforación para la parte de desarrollo hacia acá serían de mayor de 42 grados, entre 42 y 62 grados. ¿Qué son los ángulos críticos? Eso nos llevaría también a gastar más dinero en casing de 9/5 probablemente, no sé el diseño que están haciendo. Entonces, el desarrollo más óptimo, así se demore, sería a partir de las plataformas A, B y C. Y si es que se hace de A y B, lo que habría que tomar es mucho cuidado en la perforación y perforar pozos horizontales desde esa posición es un poco más complicado. Y si eso requiere la arenisca M1, ojalá que no, se volvería un poco más problemático y habría problemas en la perforación. Entonces, es de estas dos plataformas que digamos que pensamos, al menos pienso yo, que se pueden ubicar al menos 30 pozos direccionales que pueden dar por lo menos 800 barriles en la arenisca o inferior. Mientras tanto que la arenisca M1 y basaltena podrían trabajarse con workover. Y a la M1, digamos, una vez que se tienen perforados adecuadamente por lo menos 30 pozos, se podrían ubicar 10 pozos adicionales que podrían producir, como hemos visto por las características de productividad, por lo menos 2,000 barriles cada uno. Si uno se hace un promedio, se ve que podríamos alcanzar fácilmente los 40,000 barriles o más. Ahora, otro aspecto que hay que ver es el camino a seguir. Se podrá hasta el 31 de diciembre del 2021 solamente si es que se tuviese 2 equipos perforando 4 pozos por mes. El total nos demoraríamos por lo menos 10 meses en perforar los 40 pozos adicionales. Y suponiendo que cada pozo se demora 15 días, incluyendo la movilización. ¿Okay? ¿Quién? En este caso, la única persona el único que puede hacerlo es Petroecuador, más, digamos, la empresa privada que sería contratado para hacerlo por la controlabilidad, es decir, todo el proceso estaría bajo el control de Petroecuador. ¿Dónde? Ispingo 2 y 1, esa es las respuestas que estoy dando a las preguntas que nos hacíamos. ¿Por qué? Porque el petróleo se encuentra en condiciones iniciales de yacimiento. Como, digamos, de las plataformas A y B. Entonces ahí están los mismos datos que les pongo en la vez anterior. Es decir, en resumen, es indispensable una actitud concurrente, no solamente dentro de la empresa estatal, sino también de todos los gobiernos, de todas las autoridades que deben estar involucradas en este desarrollo, es decir, medio ambiente, ministerio y Petroecuador, de tal manera de que en conjunto se muestre cohesividad. Para ganar una guerra es necesario cohesividad, y esto es como ganarle una guerra no solo al tiempo, sino también
a las dificultades económicas que está atravesando el país. Bueno, esta es la presentación que quería hacerles. Si hay alguna pregunta, estoy dispuesto a contestar. Gracias, estimado Franklin. Muy clara tu presentación, muy clara y didáctica a la vez. Acá se puede ver realmente que si hay oportunidades, si hay zonas donde se puede desarrollar. Ispingo 2 es una alternativa inmediata. Habrá que ver el tema de permisos ambientales y pues que hay petróleo, hay petróleo. El tema ya vendría por el tema de inversiones. Que, por ejemplo, hablar de 40 pozos y ya estamos hablando de un monto importante de inversión. Bueno, concluir esta primera ronda de presentaciones de 25 minutos, vamos a proceder a una segunda intervención de los expositores. Esta vez va a ser de una presentación complementaria donde los expositores van a tener la oportunidad de aclarar alguna cosa que quedó por ahí o ampliar más algún tema que requirieron aclarar. Entonces, en el mismo orden, procedo a darle la palabra a David Almeida, para que en estos 5 minutos que se asignan pueda él concluir y luego Franklin continuará igualmente por los 5 minutos de su segunda presentación. Adelante, David. Gracias, Hernán. No, yo solo quería un poco referirme también a esto último que hablaba el ingeniero Paredes, porque me parece fundamental lo que él acaba de presentar, ¿no? Yo creo que una de las muestras precisamente de la eficiencia de la empresa estatal, de lo que la empresa estatal puede hacer, es precisamente lo que está haciendo y ha hecho en el ITT. Y específicamente, por ejemplo, en el caso de la perforación, que ya es mi rama, digamos, mi experticia técnica. En realidad, en ITT nosotros hemos hecho cosas que en ninguna parte de ningún otro campo del país se ha hecho. La perforación de pozos de alcance, de largo alcance, ya cercanos a pozos de alcance extendido, a profundidades verticales someras y teniendo que perforar por tangentes muy largas de 74, 77 grados a veces, donde ya tenemos que un poco ir jugando al límite con las leyes de la física, pero en realidad se ha podido realizar, ¿no? Y ese es parte del reto que hemos tenido. Yo concuerdo con el ingeniero Paredes de que siempre es necesario buscar las mejores ubicaciones de las plataformas para minorar los costos de perforación, porque es mucho más barato, por supuesto, hacer un pozo de 40 grados que un pozo de largo alcance de 77 grados. Representa mayores costos y mayores riesgos, además, riesgos operativos. Pero creo que la empresa estatal lo ha hecho bien y es una de las muestras de por qué los campos deben mantenerse en manos de la empresa estatal. Ya lo decía el ingeniero Paredes, ¿no? En el resto de campos es difícil que nosotros entremos a perforar directamente por el tipo de contratos que están firmados ahí. Pero me parece fundamental resaltar el trabajo que se ha venido haciendo y que se sigue haciendo en ITT en específico, que es donde todavía tenemos reservas que nos permitirán incrementar la producción. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad hace ya bastantes años, siempre se hablaba del ITT como el futuro del Ecuador. Ese futuro ya está aquí y es necesario aprovechar lo que tenemos en el yacimiento para poder incrementar la producción. Pero de todas maneras, haciendo la mayor cantidad de esfuerzos, como bien lo demostraba el ingeniero Paredes, cumplir esto en 2 meses es una tarea prácticamente imposible, sobre todo si no hay las inversiones que se requieren, ¿no? Y esto, el peligro de todo esto es que
no quiero ser a jugar a ser abogado del diablo, pero me parece que también hay un problema en la política petrolera y es el tipo de llegada que tienen ciertos actores al presidente de la República en específico, porque esto no es que el presidente lo saca de la chistera, ¿no? Hay gente que va y le dice eso en el oído al presidente de la República y la intención es que después se diga que la empresa estatal ha fracasado, cuando no es la empresa estatal la que ha fracasado, sino que la meta ha sido mal puesta, ¿sí? Y que no se le ha puesto metas realizables de acuerdo a las condiciones que están y tampoco se le ha dado a los medios. Entonces, para nosotros es importante que los trabajadores, los ex trabajadores, la ciudadanía en general, pelee primero por defender la empresa de todos los ecuatorianos y segundo, que exija que se garanticen los recursos, ¿no? Yo hablaba hace un momento también del tema de cómo se puede financiar estas inversiones que se requieren a través de crédito directo. Y parte de lo que incluso sin ser economista da la sencilla lógica y la razón, es que, por ejemplo, cuando uno tiene problemas financieros en la familia, uno busca un crédito, lo mejor donde puede colocar un crédito es donde se generen recursos de vuelta. Es decir, hacer inversiones productivas para yo poder pagar de ahí el crédito y luego poder subsistir. Y lo peor que puedo hacer es sacar créditos para pagar deudas. Sí, lo que se hace muchas veces de sacar la tarjeta de crédito para pagar otras deudas y terminar con crédito más alto, ¿no? Que es lo que está haciendo el Estado en este momento. Si los créditos, los fondos que recibe de organismos multilaterales, los está ocupando en pagar deuda, los está ocupando en necesidades que no generan rentabilidad productiva en lugar de invertirlos en la gallina de los huevos de oro, que sigue siendo la empresa estatal, para poder generar más recursos que permitan pagar el crédito y solventar las necesidades de la nación. Entonces, me parece a mí fundamental agradecer al ingeniero Paredes también por la exposición que nos ha dado, por supuesto con toda su experiencia técnica, y eso es lo que se requiere, ¿no? Empezar a buscar las opciones, los medios y que empiece a pensarse en función de país y se fortalezca la empresa estatal en lugar de debilitarla. Eso nada más, estimado Hernán, muchas gracias. Gracias, David. Ingeniero Franklin Paredes, en estos 5 minutos adicionales nos gustaría que complementes algunas cosas que probablemente necesitas hacernos conocer sobre las oportunidades de desarrollo que tendríamos aparte de Ispingo 2. Adelante, Franklin. Jocelyn, a ver si nos ayuda dándole, aperturando el micrófono de Franklin Paredes. Ok, listo. Bueno, digamos, en todo el oriente ecuatoriano, con excepción del suroriente, donde está bastante lejana la infraestructura, sí existen oportunidades. Y no los voy a decir en detalle, pero, por ejemplo, entre el Tibacuno 1 y el Tibacuno Southwest existe una estructura no perforada que se podría perforar a 11.000, un direccional a 11.000 pies que podría producir al menos, si se perforan 5 pozos adicionales, unos 5.000 barriles. Igual existe al oeste de Yinta, que es el que conozco, por lo menos 3 o 4 pozos en el Davo Sur, a la U superior y a la M1. El total serían más o menos 9 pozos, sin gran riesgo. Al norte del Tibacuno también existe algo parecido y se puede hacer con perforación de largo alcance. Es decir, en el bloque 16, Repsol ya se va en el año que viene, tiene un año más. Podrían perforarse el total 9 pozos, hasta 10 pozos con una capacidad de producción inicial de 9.000 a 10.000 barriles y existe suficiente cantidad para tratar el agua. Algo adicional que se podría hacer, saliéndome de ese aspecto, es, por ejemplo, si por cada 50 barriles se produce 1 megavatio, si Repsol, el oleoducto que tiene para menos de 14.000 barriles ya no da,
generar electricidad con esos 14.000 barriles de crudo. Tiene 700.000 para tratar en la SPF, digamos 10.000 barriles. Con 10.000 barriles puede generar hasta 200 megavatios. Con cable de alta potencia se le puede utilizar para justamente desarrollar Ispingo 1 y 2. Es decir, utilizar esas facilidades para ayudar a Ispingo y no tener que hacer inversiones importantes. Eso en términos de zonas de perforación adicional, generación de energía y también desarrollo tanto de Ispingo 1 como de Repsol. En otras áreas, por ejemplo, decía que al este de Auca, chuta, desde el 90 no se ha perforado una estructura que por lo menos tendría crudo en UIT y podría aportarnos por lo menos con unos 7, 8 mil barriles diarios, sino que eso llevaría por lo menos unos 6 meses del permiso ambiental y todo eso. Hay en otras áreas también, desafortunadamente, están dentro de los 22 contratos que tiene Petroecuador, se podrían perforar unos 20 pozos adicionales. Y no les doy los detalles todavía, pero al menos habría 30, unos 35 pozos. Además de esos 35 pozos, digamos que produzcamos 30.000. Pero eso es en el mediano plazo. Algo que debía añadir aparte de eso es de que desafortunadamente a veces se piensa que hay que producir más para ganar más. No es así. La clave siempre en todo proceso de administración, en todo proceso técnico, es eliminar el desperdicio. Es decir, ¿qué saco produciendo 70.000 barriles de Auca si cuando el crudo de Auca puesto en Balao me cuesta $42.25? Si le vendo a 42 pierdo plata. Pero un barril de Sacha me cuesta 12.25 en Balao. Es decir, si le vendo a 42.25 gano $30. Lo que hay que ver, y en eso lo ha dicho bien David, es el margen que me queda por cada barril y por campo. No es cuánto produzco, sino cuánto gano por barril. Eso es, digamos, un mensaje que me gustaría dar en general, ¿no? Eso era Hernán. Hay otras áreas también que creo que también es necesario la participación de las empresas privadas en otras áreas, porque por la facilidad que disponen del capital para invertir. Por ejemplo, el suroriente no se ha hecho gran cosa, pero debería abrirse el capital inmediatamente. Eso es todo, gracias. Gracias, Franklin. En realidad nos has dado un pantallazo de que existen posibilidades. Y eso que no has comentado nada del campo Sacha, que sé que conoces y yo sé también que hay muchas oportunidades. Pero eso probablemente se va a dar cuando entremos a las preguntas. Bueno, primero que agradecer a los expositores por el estricto cumplimiento a los tiempos. Estamos con aproximadamente media hora para comentarios y preguntas que pueden hacernos los participantes. Como les anticipé, vamos a ir pasando las preguntas que se formulen a través del chat o si es que no existen preguntas escritas, lo que podríamos hacer es aperturar los micrófonos a las personas que necesiten formular preguntas en forma oral directa o hacer algún comentario respecto a las exposiciones que hemos escuchado. Entonces, lo único que solicitamos es que en la ventanita correspondiente levanten la mano para que Jocelyn pueda darles la apertura del micrófono y expresar su opinión o formular su pregunta. Para facilitar a los participantes en este momento, les procedo a activar el micrófono a todos. Cualquiera que necesite realizar una pregunta, está a disposición el micrófono. Ah, bueno, mejor, Jocelyn, gracias.
Bueno, hasta que los micrófonos estén activados, pues, y un poco aprovechando que yo creo que soy uno de los pocos que está activado el micrófono, quisiera formularles un par de preguntas. Primero a David. Me interesaría, David, conocer, en realidad cuando tú hablabas sobre la renta por activo, es un indicador interesante que presentaste, pero me llamó la atención en AUCA que tiene una rentabilidad de $29.63 por barril. Obviamente es sorprendente la diferencia, siendo que es un campo es un activo productivo con inversiones amortizadas casi. Este valor tiene que ver un poco con el anticipo que fue solicitado a la empresa antes de firmar el contrato. Tengo entendido que algún gobierno pidió un anticipo de algo como $1.000 millones para la firma de ese contrato. ¿El costo de ese dinero influye en la renta por activo, David? Sí, gracias, Hernán. A ver, estas cifras que yo presenté son cifras que están publicadas en el reporte gerencial de Expetroamazonas del año 2019. Evidentemente lo que hacen ahí es tomar en cuenta todos los costos que representa producir ese barril y en ese costo, por supuesto, como en todo contrato, toda inversión que realiza el contratista está amortizada en la tarifa, ¿sí? Es decir, tiene que ser recuperada. Entonces, por supuesto, ahí debe constar en los cálculos que hizo la contratista, en las negociaciones que se hicieron, ese cálculo dentro de la tarifa. Lo que está considerado como costo ahí, por supuesto, para ese año en particular, es los costos operativos del campo, incluido el costo de la tarifa que se tiene que pagar a la contratista en ese año en particular, y eso deja el margen de rentabilidad que se veía que era de $29 por barril, ¿no? Que más o menos se alinea con lo que decía también el ingeniero Paredes, ¿no? Es decir, lo que le queda al Estado en Auca no es lo mismo que lo que le queda al Estado en Sacha. Y no tiene mucho que ver o no, o no es tan importante cuánto se produce, sino cuánto queda. Si no me falla la memoria, cuando se entregó Auca, que además Auca se entregó apenas acabando de hacer una campaña de perforación exitosa que hizo Petroamazonas en ese tiempo, Auca estaba produciendo alrededor de 60,000 barriles por día, ¿no? Que no era tampoco una mala producción. Que si ustedes analizan eso a la renta que se obtiene después en Sacha de $56 por barril, queda mucho más para el Estado que producir 80,000 barriles y recibir nada más 29 por barril, ¿no? Eso es simple aritmética. Entonces, lamentablemente cuando se tomaron estas decisiones de gobierno, porque fueron decisiones de gobierno en su momento, no se pensó en la rentabilidad del Estado, sino probablemente en satisfacer necesidades inmediatas. Y lo triste de todo esto es que además de esos recursos no se invirtieron, es decir, esta tarifa que se pagó inicialmente, me parece que según recuerdo también, me parece que eran $1.000 millones. No es que se reinvirtió eso en inversión para los campos petroleros, para aumentar la producción, para mejorar, optimizar las condiciones de gasto y de costo, sino que fue la arca fiscal como todos los recursos que genera la empresa estatal. Entonces, la verdadera forma de nosotros mejorar la situación hidrocarburífera, aumentar la rentabilidad, optimizar lo que ocurre en el sector hidrocarburífero en el Ecuador, es empezar a tratar a la empresa estatal precisamente como una empresa, ¿sí? Y dejar de verla con la cara de caja chica con la que se le ve, así como se hace con Petroecuador, se hace con otro grande caja chica que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y son las dos grandes cajas chicas que tiene los gobiernos de turno para financiar sus obras en perjuicio precisamente del sector hidrocarburífero en este caso, que es el que queda después con desinversiones para luego justificar la privatización. Gracias David, muy claro. Jocelyn, me parece que todavía no están habilitados. Reinaldo, que está pidiendo la palabra. Una pregunta para David. Se sabe que el precio del petróleo en este momento está sumamente alto, ¿no? A lo que era anteriormente, con el precio que estaba antes.
¿qué considerarías tú o qué recomendaciones darías tú al gobierno para que esa, esa brecha de lo que se tenía antes del precio con el actual, que el gobierno con el nuevo precio, ¿qué es lo que pensarías tú o qué le recomendarías al gobierno que comience a utilizar esa parte que está de una forma de más dinero? ¿Qué harían ustedes como trabajadores frente a ese hecho y qué propondrían a la empresa Petroecuador y en general al gobierno hacer? ¿Qué actividad considerarías que pueden implementar o utilizar ese dinero para el bienestar de la empresa? Porque considero yo que todo ese dinero debería de reinvertirse en cuestiones de la empresa, modernizar y utilizar en otros lados. Pero ¿cuál es tu criterio de ese aumento? Gracias, Reinaldo. Sí, verás, no solamente incluso lo del precio del petróleo, sino que incluso hay recursos frescos que están viniendo y que tampoco están dedicándose a invertir, como yo les decía, invertir en algo productivo. Hay recursos que vienen ahora del Fondo Monetario Internacional, que son recursos no reembolsables, y que llegan como recursos frescos y que también se están yendo a gasto corriente y a necesidades inmediatas, cuando lo que debería pensarse es en invertir. Todavía tenemos como industria petrolera, y esto de nuevo no es una cosa de decir la empresa estatal, porque estos son ineficiencias que se traen desde inicios de la explotación petrolera en el Ecuador. Por ejemplo, en el aprovechamiento del gas. Nosotros todavía tenemos un alto porcentaje de quema de gas en todo el oriente ecuatoriano y podría aprovecharse realizando inversiones para aprovechar ese gas natural que estamos quemando en este momento. El gas asociado de petróleo, porque no solo es metano, por ahí se puede generar un montón de cosas, ¿no? Hay la planta de procesamiento en Shushufindi que se podría repotenciar las mismas refinerías de verdad, ¿no? O sea, hacer una repotenciación porque eh, como decía, no solamente se trata de incrementar la producción, sino también de optimizar costos, es decir, de reducir lo que me gasto y aumentar lo que me queda. ¿Ya? Y esto lo puedo hacer aumentando los ingresos o lo puedo hacer también optimizando mis costos. Y por ejemplo, si es que yo repotencio refinerías y repotencio plantas de gas, empiezo a aprovechar el gas que tengo disponible acá, puedo dejar de importar gas, importar combustibles, por ejemplo. Y eso volvería más eficiente también a la empresa. Eh, por otro lado, también me parece que es importante, alguna vez nosotros pensábamos en esto y decíamos, si no le quieren dar los fondos, los ingresos y llevarse solo los dividendos a la empresa, por lo menos garanticen un mínimo de flujo de dinero a la empresa. Páguenle una tarifa, así como se paga tarifas a las privadas, a Petroecuador. Por último, entreguen una tarifa por barril que permita cubrir sus costos operativos, sus costos de inversión como cualquier otra empresa. Pero no se plantea eso porque lamentablemente, como en todo, como ocurrió en el caso de los combustibles también con la liberación de los precios, todo está apuntado a entregar el negocio. Y esto no es una situación de hoy, es una situación que ha ocurrido toda la vida, desde el inicio de la explotación petrolera en el Ecuador en 1911. Es decir, acá toda la vida han estado puestos los ojos sobre el petróleo desde el sector privado, toda la vida se han entregado los negocios rentables del Estado. Y lamentablemente los únicos que nos seguimos oponiendo somos los trabajadores y la ciudadanía, mientras en las altas esferas todavía se discute la entrega de las empresas rentables. Entonces, para nosotros es importante que empecemos a ver, ¿no? Nosotros decíamos en alguna comparecencia, decíamos, presidente de la República tiene que empezar a ocupar su mentalidad de empresario, precisamente tratando como administrador al Estado, como administraría una de sus empresas. Estoy seguro que no le desfinanciaría, sino que por el contrario, las repotenciaría para obtener más utilidades de ellas. Y eso es lo mismo que se tiene que hacer con la empresa estatal. Gracias, David. Pero pienso yo que una de las cosas fundamentales también les han hecho llegar esos criterios a David al gobierno, ustedes que tienen un poco más de acercamiento con el gerente de Petroecuador, con el ministro de Hidrocarburos, para ver si de qué términos se puede ver que el criterio que ustedes están indicando, que tú estás indicando, se lo pueda facilitar y se lo pueda cumplir, ¿no? No, por supuesto, Reinaldo, pero hay que entender también cómo funcionan las cosas, ¿no? Es decir, nosotros en Petroecuador tenemos la mejor capacidad técnica
Yo creo que también las autoridades tienen la mejor predisposición para fortalecer la empresa y eso se nota. Siempre ustedes ven las buenas noticias también que saca Petroecuador todos los días, porque los medios de comunicación nos llenan de malas noticias, pero Petroecuador emite boletines todos los días con buenas noticias de Petroecuador. Pero lamentablemente quien define la política, quien maneja la política es el presidente de la República. Entonces, ¿quién tiene que cambiar de parecer? ¿A quién hay que cambiarle la opinión? Es al presidente de la República. Nosotros le hemos enviado misivas por escrito al presidente de la República y lamentablemente no hemos recibido respuesta. Hemos iniciado también esta campaña de defensa de la empresa, porque es importante para nosotros que los trabajadores seamos los primeros en defender también la empresa, porque la conocemos bien y le tenemos cariño. Ustedes fueron también trabajadores de la empresa y saben lo que es eso. Y para nosotros es fundamental empezar esa campaña de defensa institucional, porque es un recurso no solamente de los trabajadores, es un recurso de todo el pueblo ecuatoriano, es un recurso de nuestros hijos, de nuestras familias. Y para nosotros es importante hacer esa defensa de manera pública, es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Esperamos que de tanto, dice que tanto va el cántaro al agua que al final se rompe, que algún rato decidan leer las misivas que se han enviado al presidente de la República, que decida escuchar a los técnicos petroleros y que podamos, en bien del país, redefinir esa política petrolera para aumentar la producción y los beneficios de todos los ecuatorianos. David, otra cosa. Yo sé que ustedes están trabajando en ese sentido y es mi criterio que deberíamos unificarnos todos a nivel nacional, ¿no? Sé que yo soy parte también del Frente Petrolero, creo que se debería de trabajar, hacer un poco más amplio ese frente con otras coordinadoras o frentes para poder ir impulsando ese tipo de defensa del área petrolera. Sabemos que los trabajadores, los profesionales que laboramos antes y que laboran actual, se ponen la camisa, ¿no? Definitivamente, pero habremos que hacer algo definitivamente para poder llegar a que nuestros reclamos puedan llegar al Ejecutivo y al presidente, que es el más. Parece que el presidente, como tú dijiste, está mal asesorado, ¿no? O las personas que están al lado de él tienen otro tipo de intereses que me parece más son privatizadores. De mi parte, gracias, David. Gracias, Reinaldo. Gracias, Reinaldo. ¿Hay alguna participante que quiera participar? Solamente los micrófonos están activados, solamente es cuestión de desactivar el micrófono y tomar participación. Jocelyn, para ver si nos puede dar desactivando, por favor. No, están ya. Sí, ya están para que todos puedan activar libremente. Ah, ya, gracias. Bueno, hasta que hay alguna participación adicional, yo quisiera preguntarle al ingeniero Paredes, ingeniero Franklin Paredes. El ingeniero Paredes me parece que está un poco optimista con el desarrollo del Ispingo 2. Hablar de 1000 barriles de petróleo por día no cree que es un poco alto ese valor, dado que de los 42 pozos propuestos, solamente 2 estarían en condiciones favorables bajo el régimen de flujo lateral, mientras que el resto de pozos estarían directamente con acuífero de fondo, y eso generaría una avenida de agua importante. Y lógicamente, eso por una parte. Por otra parte, también quisiera saber, ¿es posible que en Ispingo 2 se pueda trabajar ya? ¿Hay los permisos ambientales listos? ¿Hay permisos de todo tipo para entrar allá? Muchas gracias, ingeniero Paredes. Bueno, esos datos creo que podría ayudarnos Michael Castañeda, no sé, ¿qué opinas tú? Porque en realidad, si en las pruebas normales de producción, por ejemplo, de los pozos verticales del 3, dio más de 1500 barriles y con esa viscosidad, un pozo horizontal sí creo que se puede obtener por sobre los 2000 barriles diarios, por lo menos 3000, 3500 en la M1.
En la U, digamos que vamos por 20 pozos perdón, 30 pozos de 800 barriles, no está mal, serían 24.000 barriles más o menos diarios. Porque la U, no hay que olvidar que el cierre estructural está sobre los 200 pies. Y otro, que la U al menos tiene 4 niveles, ¿no es cierto? Entonces, igual habría que en la U ir selectivamente desde abajo hacia arriba y donde se pueda hacer completaciones dobles, por ejemplo, si se pudiese con la M1, de esa manera aumentar la producción. Por eso habría que completar con pozos, tal vez en el fondo con 8,5, en los direccionales. Yo creo que sí se puede lograr sin problemas, Sí. 40.000. Y Porque fíjate que... en este caso el agua producida, en el caso de que haya acuíferos de fondo activo, me parece excelente la idea, la sinergia que podríamos darle con el bloque 16, ¿no? Llevando el agua producida en Ispingo, ¿no? ¿Te Eso acuerdas sería del una... Bogi? Se navegó en menos de 30 pies el contacto ahí muy cerca. Claro que el agua se viene rápido, por eso hay que disponer de... Hay que considerar, creo, facilidades con las cuales se pueda producir por lo menos hasta el 99% de fluido. Okay, Diseñarlos desde hoy, ¿no? Para separación y generación eléctrica. Porque en Repsol se maneja hasta 99.4.3. sí, Es comercial todavía. claro, por los volúmenes, sí. Y cuando se utilizaba 900.000 barriles de fluido, el costo de producción, y se producía más o menos 50.000 barriles, el costo del lifting cost era 5. Y el costo de tratamiento de barril hasta la inyección era, si mal lo recuerdo, 25 centavos. Claro. Es muy posible que en el Ispingo estén pagando demasiado por generación eléctrica. No me atrevería a decir, o costo de tratamiento de fluido, no sé cómo lo hago. Pero son cosas que hay que revisar para optimizar la producción. Gracias, Franklin. ¿Hay alguna intervención adicional? No sé si Michael querías comentar algo del tema el tema de los permisos ambientales. Sí, bueno, en el caso del Ispingo 2, bueno, es una plataforma, un pozo que se perforó por el año 92. En ese sector se habían perforado más o menos unos 8 o 9 pozos y quedaron algunos pasivos ambientales. Luego está fuera del área intangible. El tema de las licencias ambientales, de los estudios ambientales, siempre es prioritario para el gobierno. Entonces, los sectores estratégicos son atendidos de manera inmediata. Aquí lo que estamos analizando y bueno, ya con el pasar del tiempo es que falta un poco, ¿no? Que falta, no un poco, sino falta bastante para que todo esto sea un equipo de trabajo que vaya complementando toda la información. A veces los estudios ambientales, sobre todo el levantamiento de línea base, es un requisito, más no es un tema de seguimiento por parte de las autoridades. Entonces, hay mucha información. Las consultoras por lo general es muy repetitivo el tema, la parte biótica, social y los componentes físicos. La realidad aquí es la parte social, o sea, cómo es la relación que tiene Petroecuador al momento con las comunidades. Hay pasivos ambientales, sociales, perdón, que ya tienen hasta 14 años y que no han tenido hasta ahora una solución. Existen las DACA, los compromisos, las actas de compensaciones firmadas, pero no ha habido una atención adecuada, no en todos los casos, pero en muchos de los casos continúan esos pasivos. Entonces hay un conflicto que se torna más complejo que la simple elaboración de un estudio de impacto ambiental y obtener la licencia ambiental. Entonces, debería ser una prioridad primero la parte social, que si es que no tiene la parte social resuelta, simplemente no hay estudio, no hay licencia, no hay producción.
Eso se puede trabajar en conjunto con la gente especialista que tiene Petroecuador, la gente que tiene el Ministerio del Ambiente y Transición que se denomina ahora. Y hay que invitar y escoger a las mejores consultoras ambientales que tienen en el país para que hagan un trabajo adecuado y evitar tanta pérdida de tiempo. Ahora, los técnicos por lo general utilizan un criterio subjetivo o más enfocado a la realidad o a la experiencia que tiene los miembros de la consultora, el equipo multidisciplinario. Entonces ha habido muchos casos en que un biólogo por un ave para un estudio de impacto ambiental, una licencia ambiental y por ende una fuerte inversión que puede ingresar al Estado ecuatoriano. Entonces hay cosas que se pueden hacer. Se han sacado licencias ambientales en un mes, en 2 meses. Ahora se demoran 6 meses, se han demorado 8 años, etcétera, etcétera. Pero hay que trabajar en equipo, hay que saber explicar y creo que tenemos la gente adecuada que nos puede dar la mano en eso. Eso quería mencionar. Gracias. Ok, muchas gracias, estimado Michael. Y bueno, estando ya casi sobre el tiempo previsto para esta reunión, quiero invitar al ingeniero Ramiro Larriategui para que proceda a realizar el cierre de esta reunión del foro. Adelante, Ramiro. Gracias, Dan. Realmente los anuncios que ha hecho el gobierno de incrementar significativamente la producción de petróleo ha creado grandes expectativas a nivel nacional y en especial para el sector. Y allí que las exposiciones hechas muy profesionalmente por Franklin Paredes y David Almeida contribuirán para aclarar las potencialidades y las limitaciones que se tienen para cumplir con ese incremento de producción y consecuentemente mejorar la economía del país. En nombre de la Asociación de Ex Trabajadores de Petroecuador y los jubilados y de la realidad petrolera, quiero expresar nuestro agradecimiento a los ingenieros Franklin Paredes, David Almeida por su contribución, por su colaboración en este evento, a igual que al ingeniero Hernán Sánchez, que ha actuado como moderador. Muchas gracias a todos los asistentes y les esperamos en los próximos eventos que desarrollará Realidad Petrolera. Gracias. Hasta una próxima. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, compañeros. Buenas noches. Gracias, David. Gracias a todos. Una buena noche. Igualmente, gracias a todos. Muchas gracias. Una buena noche a todos. Felicitaciones por esta exposición del ingeniero Franklin Paredes y también por el ingeniero Almeida. Buenas noches. Aló. Aló. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Espérate. Buenas noches, ingeniero Larriategui. Estoy en un Zoom de Petroecuador terminando.